Vamos a iniciar ahora el primer bloque de propuestas para Chile con el candidato presidencial José Antonio Kast, abogado, fundador del Partido Republicano y abanderado para las elecciones presidenciales de noviembre del 2025, quien expondrá su visión para el país. José Antonio Kast hará su exposición y después participará de una conversación con Moneda Patria Investments, al igual que las otras candidatas convocadas esta mañana. En primera instancia hará uso de la palabra entonces en el podio que está en el escenario. Adelante, José Antonio, buenos días. Muy buenos días. Denme un segundito para acomodarme. A ver si cabe la botella. Voy casi al tiro. Ahora sí. Muy buenos días. Muchas gracias a Pablo Echeverría por la invitación, a todo su equipo de Moneda. Gracias a ustedes, veo que son muchos. Debo decirles que casi intimida ver tanta gente. Decirles que mi especialidad no son los PPT ni las charlas TED, pero como vine hace un tiempo atrás a escuchar a mi gran amigo José Luis Daza y vi las pantallas, dije, esta no me la pierdo. Y claro, dentro del equipo hay muchas personas que son expertas en Excel, en PPT y sobre todo en TikTok. Así que los vamos a pedir que se muevan en un ratito más. No, el TikTok es una vía de comunicación importante que tenemos con los jóvenes. Y no quería desaprovechar esta oportunidad, así que presenté aquí ese lugar maravilloso que ustedes ven ahí, pero que hoy día está devaluado. Hoy día tenemos un problema serio con nuestra casa de gobierno. La moneda, como decimos ahí, está devaluada. A mi juicio, tenemos un gobierno incompetente, un gobierno mediocre, y lo digo en el sentido de la palabra, no ofensivo, alguien que no alcanza a hacer bien las cosas, y un gobierno que se ha alejado de la realidad y que nos ha llevado a una profunda crisis en distintas áreas, en el área económica, en el área social, en el área de la seguridad, ¿para qué decir? Y nosotros decimos que esa moneda no sirve y que nos han puesto hoy día en una emergencia. Y una emergencia es vivir en un estado de alerta permanente. Y ustedes lo viven en el día a día. ¿Quién no está alerta cuando sale de su casa o viene llegando a su casa? Hoy día la industria del secuestro, a muchos de ustedes los tiene incluso pensando en tomar seguros para ese tipo de eventualidades. Las personas están preocupadas y nosotros, casi todos nosotros, estamos ocupados. Y espero que ustedes también estén ocupados en ver cómo salimos de esta emergencia. Y de esta emergencia tenemos que salir con medidas concretas. Se cayó la parte más importante. Esto, faltó el antideslizante. Tenemos que salir con medidas muy concretas, porque esta es una amenaza real. Y no es que sea una sola amenaza, si ese es el problema. Aquí como que se produjo una especie de tormenta perfecta. Y estas amenazas, esta emergencia, tiene que tener respuestas muy rápidas y efectivas. ¿Y cuáles son estas emergencias? Al menos las primeras que ustedes pueden ver y que le afectan a todos los ciudadanos. Primero, una emergencia en seguridad. Y en seguridad el dato más duro es el de los homicidios. Si ustedes ven los números, en estos 3 años el gobierno de Gabriel Boric ha equiparado, lamentablemente, la situación de los 4 años de Sebastián Piñera. Es decir, el legado de este gobierno van a ser más de 5.000 personas asesinadas en sus 4 años de gobierno. Y esta cifra que hoy día ustedes la ven un poco por debajo en temas de asesinatos, en niños. Este gobierno ya superó la cantidad de niños asesinados
en estos 3 años a lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera. Y la sensación de delincuencia sigue ahí. ¿Quién no tiene susto? Cuando le preguntan a alguien, ¿usted cómo se siente? Y la primera respuesta es con miedo. ¿Qué es lo primero que nos dicen los ciudadanos cuando nos encuentran? Yo supongo que a casi todos los candidatos es sálvenos. Y uno tiene que decirle, mire, esto es entre todos. Todos los que estamos aquí tenemos un deber. Otra emergencia grave, que a veces se mira en menos y que algunos no consideran que es tan grave porque necesitan del apoyo muchas veces de personas de otras nacionalidades, es la inmigración ilegal. Y aquí están las cifras. Nuevamente vemos cómo en este gobierno, en 3 años, se han superado los ingresos clandestinos en comparación a lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera. Y esto es una carga muy fuerte, muy insoportable para muchos chilenos. Esto no es una muestra de diversidad cultural, para que nadie se equivoque, porque en algún momento algo así nos decían. Y esto se vive en concreto en los barrios, en las escuelas, en los centros de salud. Se vive en los arriendos, porque van subiendo los montos de los arriendos. Se vive en la falta de empleos. Y eso es una realidad que muchos no se imaginan. La mayoría de los que estamos acá no nos toca vivir eso. No nos toca ver que un jardín infantil no tiene cupo para, en el caso mío, nuestros nietos. No tenemos esa problemática de llegar a un CEFAM y decir que no hay número para nosotros, donde antes lo había, porque hoy día hay mucho más demanda. Y aquí la diferencia principal que nosotros tenemos con quien va a exponer más tarde es que nosotros no vamos a regularizar masivamente ningún grupo más. En Chile ya han habido muchas regularizaciones masivas. Nosotros no lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es cerrar las fronteras y no vamos a hacer regularizaciones. Y esto es un hecho cierto que algunos critican, pero nosotros tenemos que primero cortar el flujo migratorio hacia Chile. Y eso requiere medidas drásticas. Y la tercera emergencia principal es la emergencia económica. Y todos saben que este es uno de los peores gobiernos de la historia. Y ahí están los números, el dato mata relato, como dicen, y claramente este gobierno no va a llegar al crecimiento que se decía, y llevamos más de una década de estancamiento. Esto no es una crisis pasajera, y eso es algo que también tenemos que tener muy claro. Y esa crisis económica también se ve reflejada en el tema de la cesantía. Ahí está la cesantía a nivel nacional. Vemos cómo durante este periodo, o el periodo que dirigió la candidata de la continuidad del actual gobierno, subió, y también lo vemos en el empleo femenino y sobre todo en el empleo juvenil. Y lo lamentable es que no son solo esas emergencias, tenemos muchas emergencias más. Por eso les decía que es casi una tormenta perfecta. Y las emergencias están ahí. Ustedes van a ver emergencias en salud, 40.000 personas que mueren al año esperando una atención de salud, la emergencia laboral, más de 1 millón de personas sin trabajo, adicional a lo que son las personas que tienen trabajo informal, que también afecta a nuestra economía. La falta de viviendas, por lo bajo, 1 millón de viviendas. Déficit cero nos dice que es bastante más, pero el déficit es muy alto. El tema de la pobreza. Hoy día, con los números de la CACEN, 1 de cada 5 chilenos está bordeando los límites de la pobreza. Y para enfrentar esa emergencia tenemos que cambiar. Y no solamente tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, porque si no, las cosas no van a modificarse. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? La pregunta del millón, dirán. Y para eso, cada uno de los postulantes a la presidencia tiene sus propuestas, sus planes, y la idea es explicarles algunas a ustedes. Lo primero es dejar atrás la comodidad, dejar atrás el hay que. Estamos llenos de sugerencias, ahí está gran parte del equipo, y nos llegan papers, documentos, ideas increíbles, pero no ninguna aterrizada. Así que el que quiera hacer una propuesta, como decía Federico Sturzenegger, aquí está José Luis Daza que lo puede ratificar, tome un papel, un lápiz, la ley, y mande las modificaciones que
el que usted cree que servirían. De ahí nosotros veremos si las tomamos o no, pero hagan la pega, no le deleguen al otro, porque después a uno le dicen, oye, pero es que yo te dije qué. ¿Y qué pasó con lo que te planteé? No tenemos tiempo. Son muchas ideas, los equipos no son tan grandes y necesitamos la colaboración de todos ustedes. Y esto hay que enfrentarlo con fuerza y venciendo el miedo. Muchas veces la gente tiene temor a innovar, a hacer las cosas. Y eso es un salmón, para que no se confundan de pescado. Algunos no saben mucho y piensan que puede ser otro tipo de pez. ¿Y hay riesgo? Sí, claramente hay riesgo. Ese pez o ese salmón puede terminar en la mesa de un restaurante. En un restaurante de sushi podríamos convertirnos en un sashimi. Bueno, eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros vamos por más. Esos somos nosotros. Nosotros queremos ser como el salmón que es exitoso, ese salmón que llega a destino, nadando precisamente contra corriente. ¿Cuántos años nos dijeron, déjense llevar, floten? Hay algunos grupos que se denominan los corchos, y ahí flotan para allá, para acá, no los buenos corchos, sino algunos. Nosotros no queremos eso, nosotros no queremos flotar, no queremos que nos lleve la corriente. Nosotros queremos ir hacia arriba, hacia nuestro destino, nadar contra corriente. Igual que el salmón, queremos atrevernos a desafiar lo que está establecido. Aguantar los golpes, todos los salmones sufren golpes. Y ahí seguimos, parados y avanzando. Y a eso los invito a sumarse. Aquí nadie sobra, ni los empresarios, ni los trabajadores, ni los jóvenes, ni las regiones. Aquí el dicho de ir contracorriente se aplica para ir en contra de la burocracia, en contra de la violencia. Y sin miedo, que paraliza. Nosotros no estamos paralizados. Y lo importante en el dicho popular es la unión hace la fuerza. Y somos muchos los que queremos recuperar Chile. Y para estas emergencias, nosotros planteamos que se necesita un cambio radical. Al inicio hablábamos de la política de shock. Hoy día hablamos de cambio radical. ¿Y cómo se hace ese cambio radical? Con un concepto que acuñó aquí mi presidente del partido, Arturo Esquella, que es el gobierno de emergencia. Y esto es real, un gobierno de emergencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo van a hacer? Como bien se dice, tenemos un plan. La verdad es que son varios planes. Y ahí les dejo unos segundos. Al medio de todos los planes hay un código QR. Y ustedes a través de ese código QR van a ver nuestras propuestas, van a ver nuestros diagnósticos y van a ver soluciones. ¿Son todas las soluciones? No. Como decía otro gran amigo, todo es perfectible. Y cada uno de estos planes son perfectibles y requerimos ayuda. Nosotros aquí abrimos el debate. Imagínense que cuando abrimos el debate del último plan que ustedes ven ahí, el Renace, nadie estaba hablando de las tasas de natalidad y se comenzó a hablar. Un poco antes de que el alcalde Desbordes, con mucha decisión, con mucho arrojo, empezó a limpiar MEICS, nosotros habíamos puesto el plan barrido total. También el escudo fronterizo. Bueno, ahí ustedes van a ver una serie de propuestas concretas que presentamos cada lunes y que yo explico en lo técnico, y cuando hay preguntas políticas viene Ruth Hurtado o Arturo Esquella y resuelven todas las inquietudes políticas de la prensa. Y para salir y para ir traduciendo esto del gobierno de emergencia, nosotros nos gusta la palabra de recuperar, reconstruir, republicano. Y por eso decimos que tenemos la fórmula de las 4 para salir de esta crisis y de esta emergencia. Primero, tenemos que recuperar el orden y el Estado de Derecho. Sin orden, sin paz, no hay inversión, no hay libertad. ¿Quién va a venir a invertir a un país donde los índices del secuestro, de los homicidios, siguen subiendo? Donde la seguridad pasa a ser un impuesto adicional a lo que uno está acostumbrado. Tenemos que reconstruir nuestras fronteras, tenemos que cerrar nuestras fronteras. Si nosotros no cerramos el flujo,
Bueno, no tenemos nada que hacer con el stock porque va a seguir ingresando gente. Y nosotros tenemos una identidad y tenemos que cuidar nuestra soberanía. También tenemos que reactivar el progreso económico. La única vía para salir del estancamiento, del subdesarrollo, es el crecimiento. Y a algunos pareciera ser que eso se les olvida. Y la cuarta es reducir para crecer, pero reducir el Estado. Hoy día, gracias a la Contralora, estamos conociendo que hay cerca de 1.200.000 funcionarios públicos en el Estado central o las distintas reparticiones. Siempre hablábamos de 1 millón. Y cuando uno le preguntaba a distintos ministros de Hacienda si le podía enviar la lista de los 800.000, del millón, decía es que no la tengo. Una cosa increíble. En el mundo actual no tenemos los datos concretos de saber cuántos cheques emite el Estado para pagar a alguna persona que dice estar colaborando con la mejor calidad de vida. Hoy día tenemos, todos lo saben, una economía que está ahogada. Tenemos el peor crecimiento en las décadas desde el año 1985. Y esto se debe en parte a tres problemas. Tres problemas que parten, uno, con la regulación agobiante que sufre cada uno de los que están acá y también muchas pymes. Porque esto le afecta a la gran industria de la minería, le afecta a los salmoneros y le afecta a quien quiera abrir una panadería. Esto no tiene relación con el tamaño de la empresa. Por otro lado, la carga tributaria. Siempre le gusta compararnos con la OCDE. Cuando llegamos a la OCDE éramos bastante competitivos y hoy día somos balón de cola. Les gustó tanto la OCDE, pero les gustó, al igual que en otros índices, la parte del fondo de la tabla, y eso es un desastre. Y además de ser poco competitivos y de tener una regulación excesiva, el déficit y la deuda fiscal sigue creciendo, creciendo y creciendo. Inventaron en algún momento la regla fiscal. ¿Y quién la cumple? Nadie. Y ahí a uno le llama la atención que los ministros de Hacienda van a dar explicaciones de por qué no llegan a las metas, y nadie los cuestiona. A nosotros nos han cuestionado incluso hasta por tema de contribuciones, y nosotros decimos, oye, pero nos cuestionan a nosotros por las contribuciones y nos cuestionan al ministro de Hacienda porque no es capaz de cumplir las metas que él se autoimpone. Nosotros lo que planteamos acá es un ajuste fiscal importante de 6.000 millones de dólares, pero en 18 meses. Algunos dicen, no se puede. Sí se puede. Nosotros hemos estudiado, revisado todos más de los 700 planes de gobierno. Hemos estudiado lo que está haciendo hoy día la Contralora. Alguien decía que no se podía mejorar el tema de las licencias médicas. Bueno, Dorothy ha hecho más que varios ministerios de Hacienda. Sí que se puede. Y soluciones, porque podemos detectar los problemas, pero también tenemos que buscarle soluciones. Lo primero, y lo definimos así, porque nos parece que es un concepto adecuado, la facilitación regulatoria. Aquí lo que nosotros planteamos es un método eficiente, eficaz, para ir bajando no solamente desde el tema de la legislación, sino de la parte administrativa, todo lo que dice relación con el exceso de regulación. Muchos de ustedes conocen lo que son las guías ambientales. Olvídense de las guías ambientales, no están en la ley. Nosotros vamos a aplicar la ley. Y para eso no necesita una nueva ley. Tenemos la competitividad tributaria, ya lo hemos señalado, las pymes van a mantener el 12,5%, vamos a reducir el impuesto a las medianas, a las grandes empresas al 20% en 4 años, pero eso en dos modalidades. Una parte con rebaja tributaria del 27 al 23 y la otra parte con un crédito contra el impuesto de la primera categoría para aquellos que generen empleo, empleo formal. No hay mejor política pública que el empleo. Y nosotros, el mejor gasto fiscal es reducir todo lo que se pueda. Y aquí la doctrina del pituto, del botín del Estado, se va a terminar. Como les dije, en licencias médicas ya nos dieron una señal súper clara de cómo avanzar. Y en diciembre Chile tiene dos caminos. Hay uno, creo que los colores son sugerentes. Ajá. Hay uno que ustedes van a escuchar un poquito más tarde. Solo faltaron las dos herramientas. Ajá. Esas que caracterizan
a quien viene después y que habla de la cuna de mimbre, y de que no va a nacionalizar nada y de que va a tratar a los delincuentes con amor. Ese camino no se lo sugiero, no es el camino del progreso. Nosotros venimos a impulsar un cambio radical. Somos el cambio y somos la fuerza. Y eso es algo que a nosotros nos caracteriza. Si ustedes ven el desarrollo de nuestras propuestas, de nuestro equipo, hemos sido cambio y hemos sido fuerza. Y si queremos que Chile vuelva a crecer, que se vuelva a invertir, que vuelva a producir, que se vuelva a multiplicar la riqueza de los chilenos, de todos los chilenos, para que nadie se engañe, porque muchas veces dicen, no, es que los ricos van a ser más ricos. En todos los índices internacionales, Chile creció y se enriqueció en toda la línea, desde el quintil más pobre hasta el quintil más alto. Y eso requiere convicción. Y cuando le pregunten, oye, ¿cuál es el proyecto económico de Kast? Ustedes le digan, oye, sí es bien simple, súper simple. Es crecer y crear. Y nosotros vamos a crecer y vamos a crear empleos. Como les decía, la mejor política pública, la mejor política social es el pleno empleo. Y hay ejemplos que ya hemos encontrado donde el programa Puente, por ejemplo, nos dice que tenemos que volver a crecer al 4%. Es muy difícil crecer al 4%. Es lograr tasas de inversión del 30%. Hace décadas que no hay tasas de inversión del 30%. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Y nosotros ya hemos visto la fórmula y hay varios del equipo económico que están dispuestos a llevarlo adelante. La productividad tiene que pasar al 1,5%. Estamos en el cero, hace décadas. ¿Se puede lograr? Sí, con más inversión. Y la participación laboral femenina y juvenil tiene que salir adelante. Con las tres soluciones que nosotros les planteamos, la facilitación regulatoria, la competitividad tributaria y la mejor gestión del Estado, se puede realizar, se puede lograr. Y como dice ahí, nosotros no venimos a administrar la mediocridad. Nosotros venimos a construir grandeza. Pero para eso todos ustedes tienen que creerse el cuento, tienen que ser parte de esta nueva forma de hacer gobierno. Nosotros no venimos a adaptarnos al sistema actual, nosotros no venimos a hacer concesiones con la decadencia, nosotros venimos a recuperar la esperanza. Muchas gracias. Y ahora creo que vienen tiempos para preguntas, donde ustedes podrán ver si lo que decimos acá se condice con la realidad. Muchas gracias, José Antonio Kast, por su presentación. Lo invitamos a tomar asiento en el sector del panel, donde ya están instalándose Pablo Echeverría y Esteban Yadrecit, que es socio, economista jefe y estratega global de inversiones de Moneda Patria Investments, para iniciar la conversación. Parece que ahora es con este. Sí. ¿Aló, me escuchan? ¿Sí? Buenos días. Gracias, José Antonio, por la oportunidad de hacer preguntas, además de la exposición y de venir acá. Más cercano. Ahí se escucha mejor. Gracias. Le agradecía aquí a José Antonio por estar con nosotros, por darnos esta exposición y por la oportunidad de hacer preguntas. Y la primera pregunta tiene que ver con gobernabilidad, aunque también con crecimiento, porque para crecer se necesita aprobar reformas y una razonable estabilidad política. Un reciente informe de un banco de inversión opinaba que la falta de acuerdo entre su partido y una potencial oposición liderada por el Partido Comunista da poco espacio para esperar negociaciones exitosas si no logra mayoría en el Congreso. Y Economist Intelligence Unit señaló hace poco que un riesgo para la estabilidad política es la agitación social que podría causar un electorado altamente polarizado. Entonces, en este contexto, ¿cómo responde a quienes cuestionan la gobernabilidad bajo una eventual presidencia suya? Bueno, lo primero es no hacerle siempre caso a las publicaciones.
de analistas internacionales, que son importantes. Yo sé que todo el mundo lee The Economist y que es un guía, un faro, pero a veces se equivoca. Si no, pueden preguntarle a José Luis Daza qué es lo que dijo The Economist hace unos 2 años sobre Javier Milei. Y dijo que era un peligro para la Argentina. Y hoy día están todos hablando del milagro argentino. Entonces, ojo con los analistas. Hay muchos analistas políticos que se esfuerzan mucho en dar teorías que siempre fallan y después nunca dan explicaciones. Estamos llenos de analistas políticos que dicen lo que iba a ocurrir o lo que va a ocurrir, y cuando ocurre lo distinto tienen una buena explicación para justificarse. Yo creo que lo primero en esta línea es recuperar el Estado de Derecho, que cada uno haga su trabajo. El Estado tiene como principal misión recuperar la seguridad para los chilenos. Yo diría que ese es el desde, no hay inversión si no hay seguridad. Después los tribunales tienen que aplicar los fallos, no legislar. Y aquí se dio, a mi juicio, una buena noticia que no depende de ninguno de los que estamos acá, que aquel juez que se dedicaba a legislar ya no está. Y esa es una tremenda señal para todos los jueces. Después el Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Aquí estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites de lo que le corresponde a los parlamentarios. Y eso tuvo un auge después del estallido. Nadie respetó nada, ni aquellos que habían jurado respetar la Constitución y que son de nuestro sector. El populismo fue desatado. Y finalmente, algo que tampoco teníamos claro que se podía hacer al nivel que se está haciendo hoy día, es la fiscalización del ente público. Y ahí de nuevo, el ente contralor nos ha dado un ejemplo. También tenemos que recuperar el sentido de la autoridad. Si en Chile hoy día no hay sentido de la autoridad, véalo en las salas de clase, vea en las incivilidades en distintos temas, no solamente en el uso de licencias falsas, porque no hay temor a que haya castigo, en el abuso del transporte público, en el trato que se le da a nuestras fuerzas policiales. No hay sentido de la autoridad. Nosotros también tenemos que decirles que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. Por eso, cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria y les di a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley, pero pareciera ser que los funcionarios se la aplican como ley a todos aquellos que están desarrollando un proyecto. La ley es la ley. Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley, eso es casi absurdo. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar los plazos que están establecidos y también en leyes como la ley Lafkenche. Se acabaron las solicitudes de no sé cuántas miles de hectáreas para alguien que no tiene ni siquiera un bote artesanal. Si nosotros no podemos estar sometidos al chantaje. Aquí se acabaron los jardines japoneses para los terminales de los buses Transantiago. Se acabó que un funcionario diga que hay un error estadístico fundamental para avanzar en un proyecto porque falló en el 1% el conteo de los naranjillos. Sí, es una vergüenza. Bueno, eso requiere voluntad y carácter y nosotros eso lo vamos a aplicar. Por lo tanto, la gobernabilidad, no se preocupen, no va a haber ningún problema y todo va a estar bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias José Antonio por acompañarnos esta mañana y queríamos hablar de mercado de capitales. Yo lo comenté en mi discurso inaugural. Después del 18 de octubre nosotros tuvimos una gran salida de capitales de inversionistas chilenos hacia el exterior. Luego tuvimos los retiros de los fondos de pensiones de más de 50.000 millones de dólares. Eso ha ocasionado un daño en la liquidez del mercado, acceso a crédito hipotecario, etcétera. También mencioné que los montos transados o la rotación del mercado entre el 2021 y el 2023 a raíz del impuesto a las ganancias de capital cayó 46%,
Ese es un impuesto que apenas recauda 10 millones de dólares. Y la pregunta es, bueno, ¿qué propuestas para mejorar la profundidad y la liquidez del mercado de capitales? ¿Y cuál es tu opinión respecto al impuesto a las ganancias de capital? Bueno, ustedes saben, este es el tema que más me interesa, que más he estudiado en la vida y tengo varios postítulos y posgrados en este tema. ¿Ah? Mentira. Pero están sentados en la primera fila las personas que más saben de este tema. Y en varias de las filas, pero algunos ya están incorporados, otros esperamos que se incorporen, pero los vamos a ir sorprendiendo. Debo decirles que para mí esto es algo que se me abrió como un mundo, porque la capacidad de Jorge Quirós de llevar lo complejo a lo fácil es impresionante. Y él está soñando con un Chile distinto, pero puede soñar en un Chile distinto porque también encontró un grupo humano que tiene carácter. Hoy día es muy fácil decir que los retiros son una mala política pública, pero aquí para recuperar, ¿no es cierto?, la energía, lo primero es decir que hay que tener una línea. Y cuando estaba la discusión si habían retiro o no habían retiro, el único grupo político que mantuvo la línea fuimos nosotros. Y se desvió una persona de ese equipo y ya no está con nosotros. Eso es claridad. Cuando se produjo la discusión del tema de las 40 horas, nosotros fuimos súper claros. Tuvo que venir un economista de una sensibilidad más de centro-izquierda, el señor Landerreche, creo que a un seminario que se hizo en este mismo lugar de otra institución, a decirles que era una de las peores ideas que se había llevado a la práctica. Y no porque no queramos que la gente trabaje menos y gane más, sino que en el periodo en el que estamos, y a quienes va a afectar, que son las personas menos capacitadas, las personas menos instruidas, bueno, les hace un daño enorme. El camino no iba por ahí, lo mismo en el royalty, lo mismo en el ingreso mínimo. En eso nosotros hemos mantenido una línea y no vamos a cambiar. Y en temas más concretos, esto conversado con Jorge Quirós para que no me digan que no hay un piso sólido, nosotros lo que primero buscamos son las certezas. Certezas en temas tributarios y en temas regulatorios. Por eso hablamos de la competitividad tributaria y de la facilitación regulatoria. Nosotros queremos bajar el impuesto a la primera categoría, del 27 al 23, en la primera etapa, pero eso lo queremos complementar con un crédito para todas aquellas empresas que den más trabajo formal. Nosotros tenemos que combatir la informalidad. Y ese trabajo formal que den las empresas va a tener un crédito contra el pago del impuesto final. Eso creemos que puede reactivar en mucho todo lo que es la inversión y que no se produzca tanta disparidad entre la empresa que quiere buscar tecnologizarse, tener más maquinarias y opte porque tiene una posibilidad de dar trabajo real. Eso complementado con lo que es el impuesto negativo, que nosotros lo planteamos hace años atrás, no supimos explicarlo, estamos buscando ahora la manera de ponerle algo positivo, porque cuando dice impuesto negativo, la gente como que se asusta, ¿qué es lo que será esto? ¿Más impuesto negativo? No, es directo a la vena de las personas, que se insere cuánto gana. Porque muchas veces, en algunas partes pagan el mínimo y el otro va por debajito. Nosotros queremos que la persona nos diga, oye, ¿usted cuánto gana? Y sobre hasta cierto monto le vamos a devolver recursos en la medida que vaya sincerando sus ingresos. Después se hablaba de esto de la recaudación de los 10 millones, que, bueno, ¿cuándo una proyección de la mejor directora del presupuesto de la Nación en la historia de Chile le ha apuntado? Hasta ahora yo no he visto nunca que 90% abajo de lo que se hablaba. Bueno, pero, y eso no solamente en esto. Entonces, nosotros lo que proponemos aquí es reponer el artículo 107 de la Ley de la Renta, que es lo más directo. Si recaudaron 10 millones de dólares diciendo que iban a recaudar 100. Bueno, nosotros necesitamos que se reactive todo ese tema bursátil. O sea, todos los títulos que tengan transacción bursátil, ese mayor valor, bueno, vamos a volver a lo que había, vamos a volver a reintegrar, que es muy importante. Nosotros necesitamos que las empresas se inviertan. ¿Sí? ¿Qué pasó finalmente? Las personas que antes invertían todo en la empresa, dijeron hoy día, ¿para qué? O sea, si tengo que viajar al extranjero en vez de irme en turista, me voy a ir en business. Ajá.
Si es evidente. Si tengo que ir igual. Y yo voy a decidir si eso que me ahorré lo voy a invertir en la empresa o me voy a ir más cómodo. Nosotros volvemos a decir, no hay mejor política social que el pleno empleo. Para eso también tenemos un plan de inversiones de infraestructura gigantesco. Todos sabemos que hay más de 100.000 millones de dólares detenidos por temas de permisología. Esto va a ser un boom. El otro día lo dije en un seminario a los inversionistas mineros. Miren Chile, vengan a invertir a Chile, los vamos a sorprender. En los países vecinos están avanzando más rápido que nosotros y nosotros no nos podemos quedar atrás. Y algo que después ustedes pueden conversar con Jorge Quirós en la sobremesa afuera es la convertibilidad del peso. Aquí Jorge Quirós de verdad es un tipo valiente, es un tipo que mira al futuro y nos dice que así como México emite bonos en peso, con todo lo que ocurre en México, nosotros tenemos mejores condiciones que México para hacerlo. Esto puede que nos tome 1 año, 2 años, pero estoy seguro de que el caballero que está ahí lo va a lograr. Gracias. Esteban, tenemos tiempo para una pregunta adicional, te la cedo. Sí, mire, en esta misma sala, hace 8 años, el expresidente Lagos dijo que en materia económica la tarea número 1 de Chile es el crecimiento y todo lo demás es música. Hoy día es más consenso que entonces. Y uno de los temas centrales es los permisos. Entonces, usted ha planteado ahí crear una fuerza de acción inmediata que atacaría los nudos claves en unos pocos servicios y sin necesidad de cambios legales. Por otra parte, su rival de centro derecha ha hecho varias propuestas distintas. Ventanillas rápidas para grandes proyectos, permisos provisorios para pymes, limitar recursos de reclamación, transparentar los intereses de las ONG ambientalistas. ¿Qué opina usted o su equipo de esas propuestas? De ser usted elegido, ¿las incorporaría en su plan de trabajo? Y en caso contrario, ¿ofrecería colaboración en la materia? Bueno, primero decir que nosotros hemos sido muy claros desde el primer día. Nosotros hemos señalado, y yo lo he dicho, que si yo no paso a la segunda vuelta, voy a ponerme a disposición para trabajar por cualquiera que pase a la segunda vuelta que sea opositor al actual gobierno. Si no hay mayor desastre que lo que hemos vivido en Chile con el actual gobierno. Y me da lo mismo cuál de los que sea opositores, salvo Artés, que es opositor a todos. A él no le daría la pasada. Pero si está dentro del margen de lo que son los principios de la libertad, que cuente con nosotros si yo no paso a segunda vuelta. Y obviamente, si yo paso a segunda vuelta y gano, vamos a requerir el apoyo de todos. Si aquí el que tenga la soberbia de decir que no necesita a nadie, bueno, mejor que no gobierne. Si las ideas están repartidas entre todos y nosotros en esos planes que tenemos, habrán ideas creativas que alguien pueda recoger. Y en lo que otros dicen también. Yo sí creo que no hay que dictar más leyes por ahora, porque vamos a dictar una ley para que se cumpla la ley y nos vamos a entrampar en un debate legislativo impresionante. Hoy día, con los mecanismos que tenemos a disposición en las leyes vigentes, nosotros aplicando el sentido común, la voluntad, el carácter, podemos sacar adelante muchos proyectos. En el tema de los salmones lo discutimos, la relocalización. Si eso no necesita un nuevo estudio de impacto ambiental, si a veces mover la jaula de aquí para allá, moverla un par de metros, eso requiere voluntad. Si el estudio de impacto ambiental ya está hecho. Lo que pasa es que la ideología medioambientalista le ha ganado al sentido común, pero venimos de vuelta y esa es la buena noticia. La fuerza de acción inmediata consiste en llegar a una región con un grupo de expertos en todas las áreas. Y si es que viene un proyecto minero que va a invertir 4.000 millones de dólares, bueno, todas las unidades locales de una región cualquiera colapsan. Entonces nosotros tenemos que hacer, reforzarlo para que no tengan temor de firmar. Y lo que sí le hemos dicho a todos los que están trabajando con nosotros y que vayan a trabajar con nosotros es que tienen que tener la valentía de firmar. Y aquí nada que no, mira, que tiene que firmar el jefe, que el jefe me la ría. Si la ley dice y está correcto lo que dice, usted firma y no se va. Si no, se va. Y eso es una señal muy clara. Y si tengo que ir a firmar yo, todos los papeles los voy a ir a firmar.
Sí, nosotros necesitamos crecimiento. El otro día estaba con algunas organizaciones del tema de los refugiados, de los migrantes, y les decía, miren, nosotros vamos a cerrar la frontera. Usted preocúpese de que todas esas ONG ideológicas que están instaladas en Chile no nos hagan problemas. Porque todos los problemas sociales, de convivencia, todo lo que usted ve hoy día, se soluciona cuando tengamos pleno empleo. Hoy día, claro, como hay informalidad, como hay corrupción, como hay crimen organizado, no tenemos cómo salir. Pero el pleno empleo también ayuda a solucionar los conflictos que hoy día tenemos en salud, en educación, en convivencia. Y hay medidas prácticas. La Ley de Urbanismo General de la Construcción, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción son de hace décadas. Esas normas consideran, claro, la familia estándar, 4 o 5 personas. Hoy día los edificios están obligados a construir con estacionamiento. Bueno, varios de mis hijos andan en estos scooters. ¿Ah? Yo le iba a decir patineta, pero se me va a quedar el carnet. Pero vuelan estos scooters. Ellos no tienen interés en ir en auto a la oficina. Algunos se van en bicicleta. Y hoy día algunos edificios tienen abajo los casilleros para la bicicleta. Hay que cuidar que no se roben la bicicleta porque los pillos entran con una bicicleta chanta y salen con la bicicleta de 2 millones. Pero hay camarines para ducharse. Bueno, es otro estilo. Entonces imagínense un edificio que hoy día está obligado a tener 9 pisos de subterráneo como este, siendo que a lo mejor no necesita eso. O los departamentos, que tienen que tener algunos 3 piezas. Si hoy día a veces vive una persona, un hijo mío vive en un estudio, que es living, comedor y cocina incorporado con una pieza y un baño, está feliz. Y eso pasa por una palabra que está ahí que dice densidad. Yo puedo entender, ¿no es cierto?, que los alcaldes quieren evitar la altura, bueno, pero también hay un proyecto ciudad. Y el proyecto ciudad, si pasa la línea del metro, tiene que permitir la altura. Si el alcalde me dice, no, es que yo quiero puras casitas planas, pues entonces no tenéis metro. Y cómanse los tacos. Pero si el metro, si el país va a invertir una línea de metro en una avenida, el alcalde en un margen de espacio no puede decidir sobre lo que va a ser una tremenda inversión pública. Nosotros aquí, la simplificación administrativa va a ser brutal. Y vamos a lanzar todo a la calle. Y también le vamos a hacer un seguimiento a aquellos que, como si nada, llegan al Congreso y dicen, no, mire, yo tengo 15.000 socios, tengo financiamiento y le meto 2 días de tramitación judicial a cualquier proyecto que esté presente. A ese señor le vamos a dar una beca. Una beca de estudio. Tenemos que ir terminando. Así que la permisología la tenemos bien abordada, la tenemos bien acotada y sabemos perfectamente cuáles son las teclas que tenemos que apretar para destrabar la pelota. Cuando fue el seminario de la Cámara Chilena de la Construcción, yo entré con una pelotita. También es uno de los planes. Vamos a destrabar la pelota y se van a sorprender. Les vamos a aclarar a aquellos del Consejo de Monumentos Nacionales cuáles son sus funciones. Les vamos a aclarar a la Dirección General de Agua cuáles son sus funciones. Vamos a conversar amablemente con las direcciones de obras municipales. Los vamos a sorprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio Kast. Muy bien, agradecemos a José Antonio Kast su presentación y este espacio de conversación junto a Pablo Echeverría y Esteban Jadrecit. Gracias. Muy buenos días a todas y sobre todo a todos. Veo que hay harta presencia masculina acá. Primero agradecer la invitación. Como le había contado el otro día, Pablo había definido no venir porque efectivamente estoy iniciando una ruta distinta en el ámbito de la campaña, pero como estamos en un país donde la confianza está un poquito desvalorizada, cuando uno dice que no va a ir a un lado se hacen tantos supuestos, así que preferí venir. Y preferí venir porque creo que es importante que sepan que los proyectos presidenciales que se están hoy día presentando frente al país tienen énfasis que son distintos, tienen ideas de país que son distintas y tienen por sobre todo bases conceptuales distintas. Quizás las medidas de gobierno puede que no sean tan distintas unas de otras, pero los énfasis que se tienen en la capacidad de construir amplios acuerdos en marcos de gente que somos muy distintas unas de otras, creo que son sumamente relevantes. ¿Aló?
Insisto. ¿Se escucha? Me avisan, por favor. Ya, muchas gracias. Y lo quiero decir porque hoy día nosotros nos estamos viendo enfrentados a una elección en la cual en 97 días más se va a discernir quién va a pasar a la segunda vuelta presidencial. Y pueden hacerse muchos supuestos, ¿no? Y muchas estimaciones y muchas encuestas. Pero cada uno sabe que ese resultado se va a definir el día 16 de noviembre. Yo tengo una expectativa de quiénes podríamos ser él y la que pasemos, pero será el pueblo de Chile el que lo defina, en eso estamos claros. Con un electorado en el cual cerca de 5,5 millones de personas antes no habían votado. Y ahora van a ir a votar, además obligadamente, y bajo un aviso de que si no van a votar, les van a cursar una multa. Si a mí alguien me obligara a hacer algo, bajo la premisa de que además me va a cursar una multa si no lo hago, yo iría enrabiado a votar, enrabiada, iría enojada. Y parece que a algunos candidatos eso les gusta, por eso promueven más el enojo y la rabia. A lo mejor piensan que pueden con eso captar esos votos. El problema es después de aquello que queda para Chile. Y esa es la propuesta que vengo a compartir con ustedes. ¿Qué es lo que queda después de la rabia? ¿Qué es lo que queda después de promover la descalificación del otro permanentemente? De decir que aquí hay que hacer todo de nuevo, pero que los hechos, después de 12 años de ser candidato presidencial, no ha demostrado un aporte concreto al país. Y yo lo digo con autoridad, porque hoy día si el mercado de capitales va a recuperarse después de lo que fueron los retiros previsionales, y a la vez las pensiones van a subir, va a ser en función del liderazgo que yo tomé como encargada de la reforma previsional. En cambio, otros votaron en contra. Seguramente no porque no creyeran que las pensiones debían subir, o a lo mejor sabían que el mercado de capitales se debía recuperar. Pero ¿saben qué prefirieron? Hacerle una zancadilla al gobierno. Y esos objetivos para mí en política pública no valen, porque solo nos llevan, en una sociedad que es tan diversa, a tener un mayor marco de polarización. Por eso cuando ustedes voten en noviembre, de mi parte pueden tener varias certezas. El primero de ellos es que la convergencia fiscal se va a respetar. El segundo de ellos es que no voy a reducir los impuestos a las grandes empresas, porque eso haría aumentar la deuda pública. Porque aunque ustedes les digan a algunos que despidiendo a los funcionarios públicos apitutados, como lo han planteado, van a reducir el gasto de Chile, es cosa de mirar el presupuesto y ver en qué se gasta el presupuesto de Chile. Se gasta en seguridad pública, en pensión, en particular la PGU, en salud, en educación. Y ustedes lo saben mejor que yo, cuando los ingresos bajan y los gastos son fijos, solo puede pasar una cosa, que nos endeudemos más. Alguien tiene que cubrir esa disminución de ingresos. Y cuando en Chile disminuyen los ingresos, ¿qué pasa con las clasificadoras de riesgo? También lo sabe mejor que yo. Entonces creo que es tiempo de tener un gobierno que no sea ni el gobierno de los mejores, ni el gobierno que viene a refundar todo, sino que el gobierno que dé certezas y tranquilidad. Y espero que el gobierno que yo encabece, desde la centroizquierda chilena, con los partidos, con las organizaciones, pero también con la ciudadanía, sea un buen gobierno. A eso aspiro. Y para eso quiero hacer varias cosas, no solamente en temas económicos, en términos de otorgar ciertas certezas mínimas, sino que de gestión. En Chile hay una cartera de inversiones que ya está identificada y esa hay que ejecutarla concretamente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando decimos que hemos tenido dificultades en crecimiento y en empleo ha sido una realidad. Y ha sido una realidad porque asumimos con un 14% de inflación. ¿Se acuerdan, no? Agosto del 2022. Pareciera que fuera hace muchas décadas, pero en realidad fue hace 2 o 3 años nomás. Y eso evidentemente afectó el crecimiento. Y hoy día tenemos un desafío, ¿cierto?, de darle un empuje para lo que viene.
pero el PIB tendencial nos dice que Chile está en un 1,8 hasta el 2030. Entonces yo les podría decir aquí fuerte y claro, les vengo a prometer que vamos a crecer un 4, de ahí para arriba. ¿Por qué mejor no les prometo un 5 o un 6? El punto es que para hacer eso hay que tomar medidas, no solo decirlo. Y para eso ejecutar la cartera de inversión que ya tenemos es relevante. Atraer nuevas inversiones también, atacar el tema de los permisos, ¿cierto? Que a todo esto no es lo único que nos ha estado pasando, ¿ah? Digo porque a veces como que nos ponemos sobre un punto y le damos, que ese es nuestro problema, y hay muchas cosas más que están pasando. Entonces yo vengo a conversar con ustedes acá, principalmente con una intención. La primera de ellas es decirle que en el Chile del futuro podemos construir un sueño distinto, donde nuestro país, que tiene un enorme potencial en materia de transición energética, siendo uno de los principales proveedores mundiales sobre la materia, tiene que prepararse para desarrollar todo ese foco productivo. Tiene que prepararse para que el salir del estancamiento no sea solo una recomendación o un eslogan de campaña o un hashtag en TikTok, sino que tiene que preparar infraestructura, formas de almacenamiento de energía solar, actualizar su sistema de permisos también, promover la innovación efectivamente, desarrollar áreas estratégicas, como por ejemplo lo de tierras raras, con cumplimiento sustentable, y mejorar las condiciones de trabajo de los chilenos y las chilenas. Porque no sé si saben, pero salió la encuesta suplementaria de ingresos, y la mitad de los chilenos gana poco más de 600.000 pesos. La encuesta del INE, digamos. No la encuesta de algún sector político, la del INE. Entonces tenemos un desafío. Y en ese desafío yo creo que todos nos podemos encontrar y crecer juntos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La discusión va a estar puesta en quién puede interpretar mejor el sentir de esos chilenos. Probablemente el sentir de aquellos que van a ir a votar obligados. Por eso algunos promueven la rabia. Y dele que dele con la rabia y la ira. Pero eso no le deja mucho a Chile. En este salón es bien posible que haya personas de todas las tendencias políticas. De partida estoy yo, ¿no? Partamos de ahí. No, pero más allá de eso. Si nosotros somos capaces de tender puentes de diálogo entre nosotros, con lo que eso implica, muchas veces renuncias propias, seguramente nos va a ir mejor que polarizando el debate y diciendo o anulando al que piensa distinto. Eso es lo que a mí me preocupa y por eso me presenté de candidata. Me preocupa porque no quiero que en nuestro país el estancamiento productivo siga, los empleos con los déficits que hemos tenido sigan, los salarios con los déficits que tienen sigan, y neguemos la realidad. Yo espero poder contribuir a un desarrollo que sea sustentable, inclusivo, pero por sobre todo que piense en el Chile del futuro. Miren, hoy día estamos en agosto del 2025. Yo tengo mi cabeza en enero del 2050. Allá estoy pensando. Y estoy pensando cómo Chile se prepara para allá. Cómo Chile se convierte, por ejemplo, en la sede de los data centers. Aquí tenemos temas geopolíticos que le van a dar seguridad a la industria del data center. Y tenemos temas energéticos también que van a contribuir a aquello. Pero si lo hacemos a costa del sacrificio de las comunidades, sin compensar, generando zonas de sacrificio, va a ser bien difícil que nos vaya bien. Y hemos tenido experiencias así. ¿Ustedes conocen Tocopilla? ¿Han ido a Coronel últimamente? O sea, realmente no creo que Chile merezca vivir así. Ya, les conté muchas cosas ya, pero les voy a contar 3 cositas más porque me quedan pocos minutos. En mi gobierno voy a representar a todos los chilenos y las chilenas. Y les quiero dar certezas. Como les dije, que me interesa hacer un buen gobierno, porque creo que efectivamente la gente cuando está molesta tiene justificadas razones.
Porque mientras en el Parlamento nosotros estamos discutiendo de leyes o de que un político le dijo no sé qué a una política, las personas en su casa están viendo cómo llegan a fin de mes. Están viendo cómo pagan las cuentas. Si este mes pagan 2 cuentas de la luz, porque al tercero se la cortan, o 2 cuentas del agua. Están viendo si tienen hijos adolescentes, que ojalá la ducha sea más cortita, para que el gas les dure. Esa es la realidad en la que viven nuestros compatriotas. Y esa realidad es la que hay que saber interpretar desde la política, con medidas que además se puedan cumplir. Y yo quiero trabajar en 3 líneas. La primera, crecimiento sustentable y con trabajo decente. Y podrán conocer el lunes, cuando presente mi programa de gobierno, todas las medidas que se proponen, en detalle. La segunda, temas de seguridad pública, donde seguramente aquí se les ha dicho muchas cosas respecto de que vamos a tener la mano dura, vamos a terminar con la delincuencia y no me temblará ni un ápice de la cara. Bueno, yo les quiero decir que todas esas frases son súper válidas, pero deben expresarse en políticas públicas. Por eso la experiencia en esto también vale. Y el narco a Chile no vino porque le gustó el turismo ni porque le gusta nuestro país. Viene porque acá encuentra economías de escala que le son convenientes en ciertos sectores de explotación delictual, como el contrabando. Entonces nosotros tenemos que perseguir la ruta del dinero. Tenemos que fortalecer las policías, por cierto, las cárceles, pero hay que reflexionar respecto de cuáles son las causas de por qué el crimen organizado ha entrado en la sociedad chilena. Y eso tiene mucho que ver con la plata. Por eso quiero fortalecer la unidad de análisis financiero. Ustedes saben que son 83 funcionarios los que trabajan ahí. Han entregado pruebas para el 60% de los casos. Cuando la Fiscalía Nacional hace 1 mes y medio destrabó una célula financiera del Tren de Aragua, ¿qué nos recomendó? Levantar el secreto bancario. Aquí el narco vino y el crimen organizado vinieron por la plata. Cuando nosotros decimos vamos a hacer más cárceles, o a lo Bukele, que lo defienden tanto los contendores que tengo hacia la derecha, que a todo esto ahora está modificando la Constitución para reelegirse continuamente. Muy curioso, ¿no? Cuando eso pasa, lo que ocurre es que estamos nosotros solo mirando los efectos. Y aquí hay que ir a la causa del crimen organizado. Y lo tercero, junto con el crecimiento y la seguridad pública, es que quiero que trabajemos algunos temas sociales. Pero como para demandas se cumple la ley, ¿cierto? Harta demanda. Ante recursos escasos hay que priorizar. Y quiero proponer que trabajemos, en primer lugar, acelerando la construcción de viviendas sociales, pero además otorgando un hipotecario de condiciones especiales para las y los jóvenes de nuestro país. ¿Saben por qué? Porque estamos incubando una generación frustrada. Porque antes seguramente muchos de los que aquí están, bueno, los que lo necesitaban, ¿cierto? Tenían la idea de tener la casa propia. Pero hoy día en las generaciones actuales eso ni siquiera pasa por la cabeza. Y nosotros podemos incentivar la adquisición de vivienda en los jóvenes que, teniendo una capacidad de ahorro, accedan a buenas tasas de interés con plazos adecuados. Además, queremos incentivar la natalidad, ¿no? Y aunque no me crean, un bono de 1 millón de pesos no soluciona el problema de tener una guagua. Sí puede ser que cosas como que tenga donde dormir puedan ayudar. Tengo esa perspectiva yo. Una cama, una pieza, ayuda mucho más. Y para eso los jóvenes deben tener vivienda. Lo segundo, quiero que trabajemos los temas de salud pública. Se han propuesto varias reformas. Se dice harto de las listas de espera. Pero ¿saben qué pasa? La gente, cuando se enferma, salvo excepciones, por cierto, ha pasado un largo periodo antes. No es que le dé una enfermedad y al tiro se ponga grave. Y en ese largo periodo que pasó antes, resulta que fue al CEFAM, que eran los consultorios, y no habían remedios, no habían máquinas para tomarse exámenes, no estaban los especialistas. Hay muchas cosas allí que se pueden mejorar, junto con administrar las listas de espera.
pero hay que fortalecer la red de atención de salud primaria. Y quiero trabajar en eso, sobre todo abriendo más cupos de formación de especialistas, porque adivinen qué, aunque uno no quiera, estamos envejeciendo, aunque no se nos note. Y cuando nosotros envejecemos, necesitamos más geriatras, más reumatólogos, más oftalmólogos, y tenemos pocos especialistas en nuestro país. Seguramente esos especialistas no van a estar listos en mi gobierno, porque se demora la formación, pero eso va a ser un aporte para el Chile que está envejeciendo. Lo tercero, los temas de cuidados. La gran mayoría de las chilenas cuida a alguien. Es dramático. Cuida a una mamá, cuida a un abuelo, cuida a un papá, cuida a un hijo, cuida a una persona en situación de dependencia. Y si nosotros no avanzamos en esa política, que empezó a establecerse en el gobierno de la presidenta Bachelet y que continuó en el gobierno del presidente Boric, la verdad es que vamos a tener siempre a un sector grande de las mujeres que están atrás, no solo en términos de remuneración, sino que socialmente. Las mujeres que cuidan, como ellas mismas plantean, de lo que más son pobres, es de tiempo. No tienen tiempo para las amistades, para tener pareja, para convivir. Y eso es fundamental en una sociedad que aspira a la cohesión social. Por cierto, hay que avanzar en educación y en otros temas, ¿no? Pero para mí la salud pública es algo fundamental. Entonces, en mi gobierno, si soy elegida por las chilenas y los chilenos, voy a trabajar en los temas de salud pública, de seguridad y de crecimiento, con desarrollo sustentable y con trabajo decente. Y ahora entiendo que viene una parte de preguntas, pero les quiero plantear una cosa. En estas semanas que llevo de candidata, me he reunido con los camioneros, con los salmoneros, con los mineros, con la Cámara de Comercio, con distintas familias empresariales, con distintos empresarios privados, pero creo que llegó la hora en que me reúna con los chilenos, en regiones que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios. Y voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante. Y les quiero avisar porque como después se especula respecto de la presencia o ausencia en determinados foros, quiero contarles en este foro que ese va a ser el camino que voy a seguir. Yo los felicito por tener esta capacidad organizativa, pero los chilenos y chilenas no necesariamente la tienen y necesitan saber quiénes los van a gobernar. Cuando nosotros estemos en un próximo gobierno, vamos a tener dos miradas de sociedad. Una que ha sido capaz de conversar con todos, incluso con los que piensan muy distinto de uno, y otros que solo conversan en los espacios que les acomodan. Eso es un tema que hay que tener muy presente. A mí desde el Congreso Nacional me costó mucho sacar adelante proyectos que fueron muy difíciles. Tuve incluso fuego amigo, pero cuando el bien de Chile, no de un partido, no de una persona o no de un sector, está al centro, eso es lo que me motiva. Y por eso hoy día me presento de candidata a la presidencia de la República. Muchas gracias. Le agradecemos a Janet Jara su presentación y a continuación la invitamos a sumarse al sector del panel para convertir una conversación con Pablo Echeverría y Esteban Yadresich, al igual que se ha hecho con los otros candidatos que han estado presentes esta mañana. Gracias. Bueno, la semana pasada tuve la oportunidad de conocer a Janet. La fui a ver a Clapes y como se llama, no voy a contar todo, pero básicamente Janet me dice, al principio cuando nos conocimos, me dice, bueno, no voy a poder ir al seminario, como ella comentó, porque quiero hacer campaña en terreno y además, como se llama, en Sanjata nadie vota por mí. Así que, dado eso,
Te agradezco mucho que estés aquí esta mañana y que te hayas dado el tiempo para poder compartir con nosotros. Y me toca hacerte la primera pregunta sobre la nacionalización del cobre y el litio, que han habido distintas versiones para un lado y para otro. Tú has dicho que como presidenta gobernarás en los próximos 4 años con las ideas programáticas de la centroizquierda, con su programa de las primarias. Los inversionistas, sin embargo, necesitan evaluar todos los escenarios posibles. Si tú fueras elegida, ya sea por un periodo presidencial que viene o más adelante, y si tuvieras el apoyo de la coalición de los partidos y del Congreso, ¿nacionalizarías el cobre y el litio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, mira, primero, es importante lo que comenta Pablo, porque lo de Clape UC fue previo a lo que los medios editorializaron después, que yo me habría bajado de un debate porque no quería dar la cara. Y lo quiero decir, ¿saben por qué? Porque no me parece justo. Yo muchas veces la otra vez gané la primaria y uno de los principales medios de comunicación de Chile me puso de espalda en la foto. Yo me pregunto si eso es normal. Hay un problema de pluralismo en nuestro país que es muy importante. Y lo digo porque lo creo necesario. Yo no tengo problema en ir en espacios donde no necesariamente la gente piensa como yo, pero pido lo mismo de los demás candidatos. Creo que es bueno. A Chile lo tenemos que representar todo. Y no hay ninguna posibilidad de que nacionalice algo que además ya es nacional. De hecho, el litio, ustedes saben que hasta es inconcebible, que me da por decir inconcebible, pero es inconcebible. Lo que hay aquí es una explotación privada y en el caso de Codelco hay una explotación pública. Y a mí en materia de litio, como lo he planteado de frente, a mí me habría gustado que el Estado tuviera una empresa pública. Si este gobierno llega a un acuerdo y se resuelve este tema antes de que yo sea elegida presidenta, si es que soy elegida, yo lo voy a respetar. Pero si ustedes me preguntan si no, no es que quiera que todo el litio lo explote el Estado de Chile, porque tengo cierto sentido de realidad de nuestras capacidades, pero sí me gustaría que hubiese una empresa pública en el tema. ¿Saben por qué? Porque tengo la sospecha que puede que sea un buen negocio para Chile. Así como para Soquimich, puede que sea un buen negocio también para nuestro país tener una empresa que puede ser el mismo Codelco que explote el litio. Algo me dice, quizás lo que está pasando en el mundo y el rol que juega el litio y el cobre, pensando en el bienestar de todos los chilenos, ese es el punto. Ahora, bueno, si no se alcanza y esto se resuelve antes, será, yo lo respetaré. Así son las reglas del juego. Janet, ¿y por qué lo tenías en tu programa de primarias tan explícitamente la nacionalización del cobre? Como lo dije, por un error. Sí, yo lo asumo. Y como dije, esperé que se hubiese sacado y se cometió ese error. Gracias. Y ese programa de primarias, para que a nadie le quede dudas, como lo he dicho también, es un programa que fue. Ahora yo soy representante de la centroizquierda chilena, que es mucho más diversa que un puro partido. Gracias. Esteban. Y que requiere, por tanto, distintas miradas. Y solo para terminar, perdón, es que este tema es bien importante. ¿Saben qué pasa? Yo no hago política desde lo aspiracional, yo hago política desde lo pragmático. Y tengo claro que en nuestro país hay cosas que se pueden y cosas que no. Pero tengo claro también es que hay cosas que a veces resultan muy escandalosas para algunos, pero para otras son muy difíciles de asumir. Entonces, cuando les decía adelante que el bajo nivel salarial de nuestro país para mí es inaceptable, es porque de verdad lo considero así. Imagínense ustedes lo que es vivir con 600.000 pesos. ¿Qué arriendo pagan con eso? Entonces, hay una parte en la que nos tenemos que poner de acuerdo, porque hay cosas que se pueden hacer. Yo voy a respetar efectivamente la responsabilidad fiscal, no solo porque quiera hacerlo, sino que porque considero que es lo más conveniente para el país. Donde el sector privado pueda estar, va a estar. Donde el sector privado no esté, el sector público va a llegar. Vamos a preparar infraestructura para lo que viene, desarrollar nueva energía, todo lo que les comenté. Pero también hay una parte en la cual necesitamos que los frutos de este país le lleguen a la mesa de todos los chilenos y chilenas. Hay gente que la pasa muy mal. Y la mejor inversión que podemos hacer en nuestro país es invertir en todos, que nos vaya mejor a todos. Gracias, Janet, por venir pese a las dudas. Y también, no, si no eran dudas, tenía otra agenda nomás, pero aquí estoy. Es que eso me pareció escuchar al comienzo, pero no, en fin, lo retiro entonces.
y para venir para generar confianza y certezas. Y a propósito de certezas, le quiero hacer una pregunta por las AFPs. ¿Ya? Porque logró que se aprobara la reforma, pero pese a eso, después ha reiterado la idea de que quiere acabar con ellas, y ha dado el argumento que no está de acuerdo que en la seguridad social participen proveedores privados que lucren porque tratan de impedir los cambios. Entonces, considerando que con la reforma se permite la entrada a nuevos competidores y también se incluyen licitaciones de cartera, ¿no sería razonable esperar a ver sus resultados antes de insistir en terminar con ellas? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es terminar de implementar la reforma. Sí, no sé si todos están en antecedentes porque, como es un tema medio técnico, la reforma se implementa en 36 meses. Este mes de agosto recién empezó la cotización del empleador. En mayo, perdón, me habían dicho antes, disculpe. En mayo empezó recién el seguro de lagunas previsionales. Este mes de agosto recién empieza la cotización del empleador, que tiene un horizonte para llegar a su cifra final de entre 9 y 11 años. Entonces estamos hablando de una reforma bien larga, que luego tiene los cambios de multifondas generacionales y tiene la licitación de cartera y la posibilidad de que existan nuevos inversores. Y esto ya estamos como en 2 años y medio más. Yo voy a priorizar la implementación de la reforma, pero a mí me gustaría que se hubieran abierto más alternativas, y tengo que ser sincera. Y si no se abrieron, no fue porque nosotros no creyéramos que era necesario, sino que porque no teníamos una mayoría en el Parlamento y llegamos a un acuerdo en ese marco. Pero yo me pregunto sinceramente, ¿cuál era el problema que el Banco del Estado, por ejemplo, hubiese tenido un gestor de inversiones? Con las mismas leyes que tienen los gestores de inversiones privadas que ahora van a entrar, con las mismas, con el mismo marco. Yo en realidad no veía ni un obstáculo, y ¿saben qué? Creo que además le habría dado una legitimidad a un mayor plazo al sistema. Es como cuando en el 2014 se presentó la FP estatal. Si la gente hubiese tenido alternativa, después no habrían entrado en la crisis de legitimidad que tuvieron. Entonces, a veces hay que mirar las cosas no solo en el plazo inmediato, también un poquito más prospectivamente. Yo por lo menos me voy a concentrar en la implementación de la reforma. Lo que venga va a ser parte de las discusiones posteriores, pero hoy día no puedo anticipar nada porque mi prioridad es esa. En enero van a subir 1.400.000 personas sus pensiones y eso me alegra. Y la van a subir, ¿saben qué? En función de los años que cotizaron, que es lo que siempre se buscó con la reforma a pesar de las fake news y de los mismos temas que instaló la Asociación de FP. Y lo tengo que decir, porque si no, no estaría diciendo lo que de verdad pienso. Y recuerden lo que hicieron, toda la propaganda, las minutas, toda la información que mandaron. Todas las veces que supusieron que aquí hubiesen cambios. Entonces está bien tener industrias, pero otra cosa es cuando se pasa el límite y se oponen a cambios que le hacen bien al país. Gracias. Otra pregunta, con los permisos. Usted ha señalado que para seguir avanzando en eso necesitamos ponernos de acuerdo en el marco de conversación. Yo no sé si está de acuerdo o no, pero eso puede tomar bastante tiempo. Entonces, y ese es así, sabemos que el costo de tener muchos proyectos parados es inmenso. Hay, por ejemplo, según la SOFOFA, 214.000 empleos en pausa en proyectos en tramitación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Están de acuerdo de hacer un esfuerzo urgente al comienzo del próximo gobierno para destrabar los proyectos existentes? Y en tal caso, ¿cuál es su propuesta de cómo hacerlo? Hemos escuchado opuestas de algunos de sus rivales. ¿Cuál es su propuesta de cómo hacerlo? ¿Y qué opina de las ideas que ya han ido planteando algunos de sus rivales? Hay una cartera de inversión que ya está identificada, avanzada. Lo primero creo que debemos hacer es ejecutarla. Son cerca de 80.000 millones de dólares. Hay otra parte que está en proyección, muchas de ellas es relacionada con la industria del hidrógeno verde, que va por 40 y algo mil millones de dólares y que hay que apurarla. En materia de permisos, yo lo que creo es que hay que hacer el trabajo que tenemos que hacer los que estamos a cargo de la política pública y acelerarlo, racionalizarlo y hacer que las cosas pasen. No tengo ninguna dificultad con aquello. Para mí es muy importante el crecimiento del país porque a mí me gusta que la gente viva mejor.
Y para que viva mejor el país tiene que crecer, pues, es una realidad. Y ese crecimiento, como he señalado, le tiene que llegar a la mesa de todos los chilenos y chilenas. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar todas las recomendaciones que hay, que aquí se han hecho reiteradamente, por la Comisión Nacional de Productividad, por distintas comisiones que se han convocado al efecto, y empujar los cambios. Y lo vamos a hacer al principio del gobierno, porque los gobiernos, como ustedes sabrán o se imaginarán, tienen un periodo en el cual pueden hacer más intensivamente su gestión, que es casi su primer año y medio. Después se les va poniendo muy cuesta arriba, además que en Chile el periodo igual es razonablemente corto, de 4 años. Entonces los que aquí han sido parte de algún gobierno lo sabrán, al final los 2 primeros años es cuando uno prioriza lo que de verdad quiere hacer. Y este tema para mí es absolutamente relevante. Voy a promover racionalización de permisos, eficiencia en el Estado para el otorgamiento de permisos y por sobre todo evitar algo que es bien complejo y vergonzoso incluso, que es la duplicidad de algunos permisos que hay en el sistema. Janet, muchas gracias. Respecto del mercado de capitales, yo quería saber cuál fue tu reflexión el año 2020 y el año 2021 cuando tuvimos los retiros de los fondos de pensiones, alrededor de 50.000 millones de dólares, el impacto que eso después generó en la inflación, el impacto que generó en nivel de ahorro de las personas en sus cuentas individuales. Y esa es la primera pregunta. ¿Cómo lo viste en ese momento? ¿Cómo lo ves hoy día, 4 años después? ¿Y cuáles son tus propuestas para el desarrollo del mercado de capitales que se ha visto tan dañado en los últimos años? Voy a partir por la última pregunta. Yo no tengo una propuesta, yo ya hice. Aprobé una reforma previsional que va a profundizar el mercado de capitales y va a hacer que se recupere más rápidamente lo que salió con motivo del ahorro previsional. Y lo digo porque es una realidad. A lo que los otros candidatos se opusieron, yo lo empujé, a pesar de todos los costos personales que eso me trajo, porque puse al centro el bien del país y sé lo importante que es. Ahora, ¿qué es lo que pasó con los retiros? Yo los 2 primeros retiros los apoyé, sobre todo el primero muy convencida. ¿Por qué? Porque la gente no tenía para comer. Hoy día se juzga con el diario del lunes lo que pasó el sábado pasado, o como bien dicen, cualquier general después de la batalla. Pero la verdad es que en los principios de la pandemia la gente quedó de brazo cruzado, con un país con una red de protección social débil y con un gobierno que en su minuto seguramente se debe haber visto, igual que todos nosotros, pasmado por esta emergencia mundial y que se demoró en llegar con las ayudas. Por cierto, de ahí en adelante ya no, porque no me parecían justificables, principalmente porque me preocupaba mucho que produjeran inflación. En el ahorro individual de cada persona, evidentemente causaba daño, pero también quiero ser sincera en esto. Las pensiones en Chile autofinanciadas son tan bajas y sobre todo las de las mujeres, que te pagaran 42 o 44 mil pesos de pensión, la verdad, desde el punto de vista individual, que es como el sistema, no era algo significativo. El problema era agregadamente el daño que hacía. Y me preocupaba mucho la inflación, por eso no apoyé a ningún otro. Muchísimas gracias a Janet Jara por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Janet. Muchas gracias. Hola, buenos días. Parece que vengo con mucha energía. Yo les pediría que me bajen un poquito el volumen, porque yo tiendo a hablar fuerte. Hola, José Luis. Un gusto verte. Hola a todos. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, agradecer a Moneda Asset y a Pablo Echeverría y a todos ustedes, por la invitación, perdón, y a todos ustedes por estar acá. Y hoy día vamos a hablar de las cosas que realmente me motivan a estar en esta carrera. Y son cosas que tenemos que solucionar y tenemos que solucionar pronto. Si queremos tener nuevamente un país del cual nos podamos sentir orgullosos, si nosotros queremos tener un país que pueda crecer, que tenga tranquilidad, que tenga armonía, hay varios temas de los cuales nos vamos a tener que hacer cargo en forma muy rápida y en forma muy efectiva y eficiente, porque hay poco tiempo. Esto todos ustedes lo conocen, no me voy a detener mucho, pero es obvio que la calidad de vida de los chilenos ha disminuido. Este es el crecimiento per cápita,
como ustedes ven, a partir de del gobierno de Bachelet II, nunca más volvimos a crecer, salvo obviamente el 2020, pero que era una recuperación después de índices terribles, así que eso casi no cuenta. Pero el crecimiento que hemos tenido es bajísimo, y a mi juicio eso, que no solamente significa que la gente no tuvo trabajo, que no crecieron los empleos, que además entró más de 1 millón de personas que compitieron por la vivienda, que compitieron por servicios de salud, de educación, que compitieron por empleos, y junto además que la baja en el crecimiento significa también que deja de crecer la recaudación fiscal y por lo tanto hay menos dinero para abordar los problemas sociales. Eso, a mi juicio, es lo que llevó finalmente al estallido. Y quiero señalar que el crecimiento es de verdad la única vía de progreso. En el año 2018-2019 todo el mundo estaba muy preocupado de la equidad, de los problemas sociales que habían, pero hoy día las encuestas muestran que los chilenos se han dado cuenta que el crecimiento es absolutamente necesario, porque significa empleo, al haber más empleo significa mejoras salariales a partir de un momento, cuando ya se llega al pleno empleo, aumenta la recaudación fiscal, y yo solamente quiero señalar que en Bachelet II prometieron que iban a subir los impuestos, pero no iban a tocar el crecimiento. Bueno, la verdad es que terminamos sin crecimiento y con estallido social. ¿Qué nos está deteniendo hoy día para poder volver a crecer? Crimen organizado. No nos podemos hacer los lesos con eso. Díganme ustedes quién va a invertir. Si además de los impuestos le van a pedir un impuesto para que no le quemen la industria, o para que no lo secuestren, o para que no secuestren a sus hijos. Vamos a entrar a eso después. Una carga tributaria poco competitiva, un gasto público ineficiente, una permisología realmente asfixiante y una deuda pública que se está acercando peligrosamente a lo que se ha definido como un límite razonable del 45% del PIB. Y vamos a entrar en estas cosas. Chile tiene un enorme potencial y ahí están todas las cosas: cobre, litio, energías renovables, salmones, tenemos agricultura, tenemos desalación, podemos hacer desalación de agua, tenemos cercanía con los mercados asiáticos. O sea, el potencial es enorme. Si nosotros logramos volver a hacer crecer y darle motores a nuestra economía, efectivamente podemos lograr cosas muy grandes. Pero eso requiere una serie de acciones que se tienen que hacer además en forma muy precisa. Y eso es lo que nosotros estamos buscando: orden para vivir sin miedo, progreso, porque necesitamos mejorar los ingresos del país, también la recaudación fiscal, y esperanza. Y para mí esto es muy importante: lograr un país más equitativo, más cohesionado y obviamente más desarrollado. Pero nosotros tenemos que entender que la equidad y la cohesión tienen que ser un objetivo político. En el diseño de las políticas públicas, nosotros tenemos que tener esto en mente en forma permanente. Bueno, la prioridad 1 es que queremos impulsar el crecimiento al 4%. En realidad nosotros estamos suponiendo que el primer y el segundo año de gobierno podríamos crecer un 3% y el tercer y cuarto año un 4%. Eso significaría un aumento en recaudación en los 4 años, recaudación fiscal, de aproximadamente $8.000 millones. Y estamos pensando también en un ajuste al menos de $8.000 millones en los 4 años. Y estamos pensando anualmente ahorrarnos aproximadamente $700 millones en licencias médicas, que eso es algo perfectamente. Recordemos que entre el año más o menos 2014, creo, y 2023, se duplicó el gasto en licencias médicas.
Eso es por la cantidad de gente que empezó a tirar licencia. Ustedes saben que tenemos un nuevo verbo, se tira licencia. Eso es básicamente fraude, ¿no? Así que nosotros creemos que podemos ahorrar ahí unos 700 millones, unos 600 millones de dólares en compras públicas. No les puedo contar lo ineficiente que son las compras públicas. Yo creo que podemos ahorrar más que eso. Tenemos un mercado público donde están todos los datos, donde está qué compran y a qué precio. Y nadie hace ni un solo cruce. Nadie. Si nosotros tuviéramos una señora Dorothy Pérez a cargo de compras públicas, le aseguro que ya estaría haciendo esos cruces y podríamos estar ahorrando ya muchísimo dinero. La dispersión en lo que se paga en cosas tan simples como el ibuprofeno, que lo hemos estudiado, no se lo pueden imaginar. Nosotros creemos que en reducción de burocracia, básicamente horas extras, cargos de confianza y algunas otras cosas de ajustar el tema, ¿no es cierto?, del empleo público, podemos ahorrar unos 400 más y en programas más mal evaluados otros 300. Así que tenemos bastante claro de dónde podemos cortar en forma relativamente rápida. Ahora, si nosotros lo que queremos es volver a crecer, además obviamente de controlar el gasto fiscal que está desbocado respecto de los ingresos fiscales, y este año nuevamente no se va a cumplir la meta. Eso no hay duda alguna a esta altura. Todavía no sabemos en cuánto no se va a cumplir, pero no se va a cumplir. Entonces lo que estamos pensando primero en un shock en el primer año de una rebaja al impuesto corporativo del 27 al 23. El impuesto a la pyme, estamos pensando en dejarlo en 10% de forma estable. Estamos pensando en volver a integrar el régimen de impuesto a la renta con el global y obviamente ofrecer nuevamente una especie de DL600 para que aquellos proyectos que tienen una recuperación larga del capital, efectivamente, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad de tener un régimen tributario conocido. Y esto se había eliminado el DL600, pero hemos tenido tantos proyectos de reforma tributaria en los últimos años que hemos de alguna manera roto la confiabilidad que había en nuestro país. Por eso que creemos que tenemos que volver a eso. Así que esa es la primera reforma pro crecimiento, ¿no? La otra era básicamente de ordenamiento fiscal, para no seguir endeudándonos al ritmo que estamos endeudándonos ahora. Pero este es el primer tema. El segundo, ya, ahí sí. El segundo es el impulso a la inversión. Nosotros venimos diciendo ya desde junio que vamos a tener una oficina en la presidencia para destrabar las inversiones. Hay 100.000 millones de dólares en este momento en proyectos que están en distintas etapas de permisología. 100.000 millones de dólares, casi un tercio del PIB. Entonces, nosotros lo que queremos es desde la presidencia, no desde una subsecretaría ni desde un ministerio, realmente empezar a seguir todos estos proyectos, ver dónde están los cuellos de botella. En algunos casos, por ejemplo, en la DGA vamos a tener que contratar más gente, les falta gente. En otros casos hay que cambiar los criterios, cambiar las prioridades. En algunos casos habrá que eliminar varias guías. La cantidad de guías que tiene todo el sistema, ¿no es cierto?, de estudio de impacto ambiental son increíbles. Y todo esto, obviamente, sin bajar los estándares medioambientales, pero sí que las autoridades den una respuesta en los tiempos que tienen que darla. En este momento, por ejemplo, en los salmones, un permiso para relocalizar un cultivo puede tomar 8 o 10 años. Entonces, la verdad es que esto es una broma, mala broma. Esto no es aceptable.
Y por lo tanto, en el corto plazo, lo que nosotros estamos pensando es en tener esta oficina que vaya siguiendo los proyectos, vaya destrabando, llamando al ministro, oiga, no le van a decir si tiene que aprobarlo o rechazarlo, obviamente. Lo que sí es que se pronuncien. Y finalmente, lo que estamos pensando en el más largo plazo es un cambio en los criterios. Pero esto obviamente ya requiere cambio de ley, por lo tanto es más difícil. Esto depende, ¿no es cierto?, de cuántos diputados y senadores, del equilibrio en realidad parlamentario. Pero lo que a nosotros nos gustaría es que el CEA básicamente cambie. Y yo siempre doy el ejemplo de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Noruega. Noruega es el principal productor de salmones del mundo, pero el gobierno, junto con el sector privado, han decidido que van a triplicar la producción de aquí al 2050. Entonces armaron una mesa grande con las universidades, con los privados, con los puertos, con el ministro de Relaciones Exteriores, con todo el mundo, para ver cómo lo hacen de la mejor forma posible, contaminando lo mínimo, no molestando a la gente que vive en la zona, viendo por qué puertos o aeropuertos van a sacar los salmones, armando ya, ¿no es cierto?, tratados de libre comercio con distintos países para que los salmones noruegos entren, ojalá sin tarifa. Creo que están hablando con Trump en estos días. Broma. Bueno, el tema es que nosotros creemos que si, por ejemplo, nosotros decidiéramos que se le va a dar curso a proyectos mineros, en vez de que venga el sector privado y presente un proyecto entero en el que han gastado 2 o 3 años o 4 en elaborarlo para que después le digan no, porque habían 5 ciruelillos o algo así, lo lógico es que se sienten a conversar de cómo, cuidando obviamente todas las reglas, cómo se hace de la mejor forma posible. Ese es un enfoque moderno, ese es el enfoque que tienen en los países que están creciendo y ese es el enfoque que nos gustaría también en el largo plazo para Chile, en todo el tema de los permisos. Obviamente que para crecer el mercado de capitales es muy importante. Acá el impuesto de ganancia, el impuesto a la ganancia de capitales no está recaudando casi nada y ha significado problemas. La verdad es que eliminarlo casi no, creo que está recaudando 10 millones de dólares, o sea, nada. Y por lo tanto también hay que revisar las normas que están fomentando el mercado informal del crédito, y esto es súper importante. Esto no es algo tan fácil porque a la gente le encanta la tasa máxima. Pero lo que está pasando es que aquellos que no reciben un crédito formal se están yendo al crédito de los colombianos, que son 10% mensual. Y en que si usted no paga, le pueden cortar un dedo, pueden secuestrarlo al hijo. Entonces la verdad es que esto es muy importante. ¿Ustedes recuerdan el caso del rey de Meix que mataron? Bueno, ese señor le había prestado 1.000 millones de pesos a un solo cliente, uno que era amigo, 1.000 millones. Dígame de dónde lo sacó. Y además tenía varios otros clientes. Esto es crimen organizado. Por eso es que es tan importante. Esto no es un problema solamente de darle acceso al crédito a gente que hoy día no la tiene, que ya es importante. Pero esto también significa, ¿no es cierto?, frenar una de las aristas que tiene el crimen organizado. Bueno, estamos pensando en un marco tributario simple, estable, y obviamente que como se van a tener que poner en funcionamiento todas las nuevas normas de las AFP, básicamente los fondos generacionales, nos gustaría muchísimo que pudieran también invertir en fondos de capital de riesgo, básicamente, ¿no es cierto?, la etapa temprana de la evolución de las empresas. Creemos que eso es muy importante y en Chile hemos tenido realmente empresas que han sido súper innovadoras y yo creo que hay que darles mucho mayor
mucho mayor aporte, funcionamiento, etc. Pero estamos hablando en fondeos, no, inversión en fondos, capital de riesgo. Bueno, el otro tema que a mí me fascina, o sea, me importa muchísimo, es mejor gasto social. Esto que está en las láminas, no sé si ustedes la alcanzan a ver, es el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en una sociedad. Básicamente, ¿cuál es la proporción entre los que más ganan y los que menos ganan? Mientras más bajo es el coeficiente, más equitativo es un país. Por lo tanto, es un objetivo social, pero también político, porque yo estoy convencida que un país que tiene menos desequilibrios sociales es un país mucho más estable políticamente, económicamente, incluso desde el punto de vista de la delincuencia. Entonces, la barra azul muestra cuál es la desigualdad de los ingresos de cada persona. Y el rojo es cuál es la desigualdad después de considerar los impuestos y el gasto fiscal. Entonces ustedes ven que países, por ejemplo, les voy a mostrar el último, Finlandia, tiene un coeficiente Gini de lo que la gente gana por sí sola, que es más alto que el de Chile. Pero después de impuestos y gastos lo reduce a la mitad. O sea, ahí todo el esquema impositivo y el esquema de gasto fiscal efectivamente le hace una diferencia a la familia más pobre. En Chile, en cambio, baja de 0,49 a 0,45. Es decir, nada. Es decir, nuestro gasto fiscal es súper poco eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos como 700 programas distintos sociales, cada uno de ellos con un encargado, con staff, con forma de ver que no te hagan trampa, etc. Entonces, al final, mucha plata se queda enredada y no le está llegando a la gente que de verdad lo necesita. Y ahí podemos hacer una reforma. Obviamente, la mayoría necesita ley, pero si nosotros lográramos corregir esto, y básicamente lo que hacen los países que logran bajar el coeficiente Gini, en vez de tener 700 programas distintos, que el subsidio a la luz eléctrica, que el subsidio al agua, que el subsidio a esto, que el subsidio al otro, lo que ellos tienen, le mandan un cheque. Harto más razonable, ¿no? Además, tiene que ver con la libertad de las personas. Ellos deciden en qué lo gastan. Así que eso era en materia económica. En materia económica, entonces, ¿en qué es lo que estábamos pensando? Básicamente en reducir el déficit fiscal, porque necesitamos tener más espacio, bajar impuestos, sacar rápidamente de la fila, ¿no es cierto?, de los permisos a los proyectos más rápidos, más importantes. Tiene que ver también, ¿no es cierto?, con el mercado de capitales, pero la verdad es que nosotros no podemos dejar de hablar de esto. Estamos hablando de economía, pero como yo decía al principio, estamos muy cerca del punto de no retorno. Estamos muy cerca de que el crimen organizado se entronice en nuestro país. Y esto no es lo mismo esto no es un crimen un poco peor que la delincuencia común. Esto es otro animal. Todos esos ya están en Chile. El Tren de Aragua, los gallegos, los pulpos, los trinitarios, el Tren del Coro, los periodistas, el primer comando. Todos esos ya están operando en Chile. Y el problema es que se meten en negocios que son sumamente rentables: tráfico de drogas, de personas, de migrantes, tráfico de armas, estafas tributarias, robo industrial, robo de madera, robo de salmones, secuestro, extorsión, sicariato, tomas ilegales. ¿Para qué les digo? Y nosotros ya hemos visto que se han metido en Carabineros, en la PDI, en aduana, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en jueces. También han sido separados de sus cargos fiscales. Esto está complicado, de verdad complicado.
Y yo siento que en Chile no le hemos tomado el peso. Y yo realmente vengo diciéndose harto tiempo que si no nos encargamos de esto con una eficacia y una eficiencia y un diseño realmente importante, en poco tiempo más, mucha gente va a mandar a sus hijos al extranjero para que no vuelvan. ¿Y para qué hablar de inversión? ¿Para qué hablar de crecimiento? Porque esto complica todo. Lo que hacen, ¿no es cierto?, es que operan desde las cárceles, desafían a las autoridades. Decía el otro día el premio Pritzker, Alejandro Aravena, que estaba un poco a cargo, ¿no es cierto?, del tema de la reconstrucción, que finalmente la mayoría de las casas que se han reconstruido ha sido con ayuda de dinero del crimen organizado. Y me tocó ir a Meix, porque me llamó la atención esto del rey de Meix, 1.000 millones de pesos prestado a una persona y uno no sabía que él existía. La verdad es que están manejando una cantidad de dinero que no les puedo creer, no les puedo contar. Desafían a autoridades, penetran instituciones, como les decía, uno no sabe, por ejemplo, esto de que el sicario que quedó libre, dicen que fue un error. Yo, perdón, no me la trago. Dominan ya algunas zonas geográficas, reemplazan al Estado, y yo realmente creo que estamos muy cerca del punto de no retorno. Y aquí son muchas las cosas que necesitamos. Obviamente son cárceles. ¿Se me está terminando el tiempo, Esteban? Sí, ya, perdón. Termino al tiro. Cárceles, obviamente, control fronterizo. No puede ser que aquí entre y salga todo el mundo. Control de puertos, aeropuertos, aeródromos, sistemas de cámara de Arico a Punta Arenas, cámaras inteligentes, interconectadas, que permiten hacer seguimiento, reconocimiento facial, también, ¿no es cierto?, lectura de patentes. ¿Por qué? Porque necesitamos esas imágenes. Porque cada vez más va a suceder que la gente no se va a atrever a ir a atestiguar en un juicio. Si eso es lo que va a empezar a pasar, por temor a que lo maten. Y obviamente confiscación de bienes, la ley de responsabilidad penal adolescente, etc. Así que yo solamente les quiero decir que se puede y lo vamos a lograr. Y yo quiero agradecer, tenemos unos equipos impresionantes con mucha experiencia en el sistema público, y quiero decirles que eso es muy importante porque el sistema público tiene modos, formas y tiempos totalmente distintos de lo que uno ve en el sector privado. Tenemos equipos con experiencia tanto en Chile Vamos como en Amarillo, y lo que queremos es que Chile sea un solo gran equipo. En vez de estar peleándose estos con esto y estos con esto, nosotros para lograr crecer y vencer el crimen organizado necesitamos un gran equipo. Y eso es lo que yo creo que yo puedo aportar. Muchas gracias. Agradecemos a Evelyn Matei su presentación en el escenario, y ya suben para conversar con ella Pablo Echeverría y Esteban Jadresich. Así es que invitamos a Evelyn Matei a quedarse en el escenario e instalarse en el sector del panel para proceder entonces con la conversación. Adelante, Evelyn. Yo pensé que ya estaba lista, perdón. Ya. No puedo hablar mucho porque se escucha todo. Se instalan entonces en el sector del panel la candidata Evelyn Matei junto a Pablo Echeverría y Esteban Jadresich para un momento de conversación, en este segmento de nuestro seminario llamado Propuestas para Chile. Ya. Muchas gracias, Evelyn, por venir, por esa exposición y por darnos la oportunidad de hacer algunas preguntas. Y la primera pregunta es sobre impuestos, rebaja de impuestos para el crecimiento. Y hay que recordar que el programa que presentó Sebastián Piñera en 2017, como candidato de Chile Vamos, también puso como objetivo duplicar la tasa de crecimiento y rebajar la tasa de impuesto a la renta corporativa al promedio de la OCDE y reintegrar el sistema tributario. Esas medidas, como sabemos, no fueron implementadas, y la reducción de la tasa corporativa incluso no
se llevó al Congreso. ¿Cuál es su grado de compromiso con ellas y por qué ahora debería ser diferente? A ver, mi compromiso es total y absoluto. O sea, lo que yo aspiro es a que en 50 años más se recuerden como que esa señora creó muchos empleos. Eso es lo que me gustaría dejar como legado. Y sin la rebaja de impuestos eso no va a suceder, porque no somos competitivos. Cuando uno mira países como Irlanda, que partieron hace como 20 años atrás, tenían más o menos el doble del PIB per cápita que nosotros, y ahora deben tener, no sé, 4 o 5 veces lo nuestro. Y tienen una tasa como del 14 por ahí. Entonces la verdad es que uno tiene que entender que con 27 no somos competitivos porque no solamente tenemos una tasa de impuesto mayor que el promedio de la OCDE, además obviamente no tenemos la estabilidad ni financiera, ni política, ni social que tienen los países restantes de la OCDE. Además tenemos un problema con los permisos, o sea, la verdad es que si nosotros queremos crecer, no nos queda otra que ponernos competitivos en todas aquellas cosas que hacen una diferencia en cuanto a si un inversionista invierte en Chile o en otro país. Así que el compromiso es total, y lo que sí, obviamente que vamos a tener que cortar mucho gasto fiscal, porque lo único que ha crecido en realidad fuerte en los últimos años es el gasto fiscal, y eso no no le da fuerza al carro, a la locomotora, no se la da nomás, porque además casi todo se gasta en salario. Tampoco vamos a decir que hemos gastado mucho o invertido más bien mucho en infraestructura, en caminos importantes, en puertos, no se ve. Así que vamos a tener que hacer un cambio de eje, disminuir el gasto. Ahora, estamos hablando de un gasto de disminuir como 2.000 millones de dólares, esos son de 88, eso es como un 2,5%. Yo bajé un 16%, un 16% el gasto cuando fui alcaldesa. Me encerré 3 meses y corté, o sea, se puede. Pero hay que tener la voluntad absoluta. O sea, yo creo que en realidad, esforzándonos, podemos cortar más de 2.000. No me quiero comprometer con más de 2.000 porque después a uno se la cobra. No sé, ¿contesté tu pregunta? Sí, creo que ¿O sí. faltó algo? ¿Aló? Bueno, también pregunté que por qué ahora era diferente. ¿Por qué ahora es ¿por qué ahora es diferente? diferente de Porque las entonces? circunstancias son diferentes. Porque el año 2019, si tú leías las encuestas, el principal problema no era crecimiento, no era... Probablemente 2017. delincuencia sí era. El 2017. 2017. Las prioridades eran otras. Las prioridades de la sociedad eran otras. Ahora, en esa época, hablar de crecer era como ser economicista. Hoy día es una necesidad. Sí, aquí recordamos como en el seminario de moneda hace años, lo mencioné antes, cuando Ricardo Lagos dijo que lo importante es el crecimiento y el resto es música, hubo mucha polémica y mucha gente que no estuvo Así de es, acuerdo. Creo que así hoy es. día han cambiado un poco las cosas. Ha cambiado totalmente Miren, en política, yo ya tengo tantos años en este tema, en la política. Si la opinión pública no te acompaña, es muy difícil hacer cambios importantes. Y en esa época no te estaba acompañando. Bueno, nuevamente, Evelyn, muchas gracias por acompañarnos aquí esta mañana y compartir tus reflexiones. Te felicito por tu presentación, muy sólida. Y quería ahondar un poco más en el tema del déficit fiscal y la responsabilidad fiscal. El déficit estructural hoy día en Chile alcanza entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Tú eres economista, conoces bien los números, y creo que cerrarlo en los próximos años va a ser un desafío muy grande. Tú has planteado que en un gobierno tuyo harás recorte de gasto público, como les mencionaste, los 2.000 millones, eliminarás exenciones tributarias, pero también reducirás el impuesto corporativo, bajarías el de las pymes de 2,5% a 10%. Eso no es mucho dinero. Reintegraría el sistema y aumentaría otros subsidios y gastos. Y para no alargarme, ¿cuáles son realmente tus prioridades? ¿Por dónde vas a priorizar? ¿Cuál va a ser el camino que vas a elegir
para reducir el déficit fiscal y cómo lo pones en el ranking de tus prioridades de gobierno. A ver, es que si nosotros no reducimos déficit fiscal o no reducimos gasto fiscal, porque en realidad nosotros estamos pensando llegar al cuarto año con un -1, no estamos pensando llegar en 4 años a 0 de déficit, -1 estructural. Y por lo tanto lo que estamos, o sea, no llegamos a eso si no cortamos. Pero además yo he demostrado que donde llego corto. Lo hice como ministra del Trabajo. Me carga la ineficiencia, me carga el malgasto fiscal, probablemente porque he sido diputada y senadora por zonas donde hay mucha pobreza. Yo fui diputada por San Antonio, donde hay tomas enormes, mucha gente que de verdad no llega a fin de mes, lo mismo en la región de Coquimbo. Entonces, a mí por lo menos esa pobreza me duele y siento que es total y absolutamente inaceptable que se gaste mal plata fiscal cuando hay otra gente que lo necesita para sobrevivir. Cuando uno mira, por ejemplo, hoy día las listas de espera en salud, gente muriéndose porque no recibe la atención del cáncer a tiempo. Entonces realmente cualquier gasto mal hecho para mí es un tema no solamente de eficiencia, es un tema como moral, o sea, detesto el mal uso y detesto también obviamente la frescura, que hay mucha. Así que ese es un compromiso total y absoluto y no es de ahora, lo demostré como alcaldesa. Nosotros recibimos, todo el mundo cree que Providencia es una comuna bastante rica, lo cual obviamente es mucho más rica que todos los demás, pero cuando yo llegué estaba en DICOM, debíamos 7.000 millones de dólares, de pesos, perdón, 7.000 millones de pesos, no podía comprar remedio, porque hacía 1 año y medio que no se les pagaba y por lo tanto nadie nos vendía nomás, ¿no? Así que básicamente, y yo además quería transformar la comuna, queríamos poner lindos parques, lindas plazas, seguridad ciudadana, mejor iluminación, cultura, deporte, etcétera. Y eso la única forma que podía hacerlo era reduciendo gasto inútil. Así que es mi especialidad. Muy bien. Una pregunta corta respecto de mercado de capitales, que Así también los pusiste muy bien. Yo no sé si tú sabías, pero en Chile las sociedades anónimas abiertas las podríamos dividir en 2. Las compañías grandes, las líquidas, que todos conocemos. Las AFP-ables. Las AFP-ables, en general hoy día las AFP pueden invertir en todas las acciones. Esas compañías hoy día tienen un impuesto a la ganancia de capital de 10%, y tú mencionaste que lo eliminaría. Efectivamente, un impuesto que recauda en torno a 10 millones de dólares al año. En las proyecciones se hablaba de una recaudación de 100 millones de dólares. Pero hay un grupo de compañías Se medianas. suelen equivocar, Te das cuenta que cada vez que proponen una reforma tributaria suponen que van a recaudar muchísimo más de lo que de verdad sucede. Así ha sido en todas las últimas reformas, totalmente de acuerdo. Pero la pregunta va en el siguiente sentido. Las compañías medianas listadas en bolsa, que son compañías que muchas veces tienen patrimonios de 500 millones de dólares, ¿Ya? que son más ilíquidas, hoy día pagan una tasa de impuesto a la ganancia de capital de 27%. ¿Y por qué mayor? Eso no lo conozco. Perdón, no he estado transando últimamente. No lo sé, lo voy a mirar, obviamente que con el equipo, pero qué raro que ellos tengan una tasa mayor. Es una tasa que es distinta, porque teóricamente son más ilíquidas, podría haber manipulación de precios. Sí, pero la manipulación de precios es de otra manera. Las argumentaciones en su momento. No, el único comentario respecto de eso es que finalmente esto aumenta el costo capital de las empresas medianas. Perdón, ¿y la recaudación de 10 millones de dólares Es todo, incluye ese? Es todo. O sea, no es muy caro eliminarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es una mala asignación de los recursos Claro. en la economía. Estamos subiendo el costo de capital a las empresas medianas. Por lo tanto, es algo que no hace mucho sentido. Te lo Ya, quería no lo comentar. incluí porque no estaba consciente, pero es un poco lo mismo, ¿no? Peor todavía. Exacto. Bien, gracias por eso. No tenemos ninguna apertura en bolsa desde el año 2019, que esperamos que es una mala racha que podamos quebrar. Obvio.
Una pregunta por algo que sí sé que han trabajado bastante, que tiene que ver con los permisos, ¿ah? Que es parte central de la estrategia de tratar de crecer más rápido y rápidamente, ¿no? Usted ha planteado varias propuestas como la ventanilla rápida, ¿ah? Para los grandes proyectos, permisos provisorios para las pymes, limitar recursos de reclamación, transparentar a las ONG medioambientalistas, en fin. Más temprano y también antes, José Antonio Kast ha planteado algo distinto, que es crear una fuerza de acción inmediata que atacaría los nudos claves en unos pocos servicios y sin necesidad de cambios legales. Entonces, la pregunta, como ambos tienen el mismo objetivo, pero ¿qué opina usted o su equipo de esa propuesta? Y si es elegida, ¿la incorporaría en su plan de trabajo? Y en caso contrario, ¿ofrecería colaboración en esta materia? A ver, yo tengo la impresión que es lo mismo que yo anuncié en junio en CLAPES, que es básicamente esta fuerza de tarea desde la presidencia, solo que le pusieron un nombre bonito. Pero ellos han hablado de atacar unos nodos y han identificado algunos servicios claves. Es lo mismo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la DGA está sumamente lenta, pero en el caso de la DGA es porque le falta gente buena. Es un tema súper complejo. En el caso de los permisos, por ejemplo, que tienen que ver con el borde costero, acuícolas, etcétera, ahí hay un proyecto de ley en que se lo quieren llevar al Ministerio de Bienes Nacionales y yo creo que va a funcionar igual de mal. Consejo de Monumentos Nacionales, obviamente que es un problema, requiere cambio de ley, requiere además una definición de qué es lo que queremos proteger. Porque yo les quiero decir que como alcaldesa de Providencia teníamos que hacer una ruta, digamos, para sacar autos del Costanera Center y reducir los tacos que se producían ahí, y nos lo pararon el Consejo de Monumentos Nacionales porque encontraron tapitas de Coca-Cola. Tapitas de Coca-Cola. Eso está protegiendo hoy día el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, yo no sé en la mente de quién eso puede significar patrimonio. Entonces, la verdad es que el Consejo de Monumentos Nacionales tiene la escoba, pero básicamente porque no tiene una definición de qué es lo que tienen que cuidar. Y hoy día se han ido a un nivel que es un absurdo. Así que nosotros tenemos súper claro en qué casos, por ejemplo, CONAF es otro desastre, pero en CONAF el problema es que ellos tienen PMG, un bono, ¿ya? Un bono que se llama el Programa de Mejoramiento de Gestión, PMG. Y a ellos les dan un bono y se los quitan si es que no contestan a tiempo. Entonces, como no tienen, rechazan, para no perder el bono. Entonces, por eso que le quiero señalar, nosotros tenemos clarísimo ya identificado, más aún nosotros ya estamos adelantando pega, y la tenemos bien adelantada, de cuáles son todas las cosas que hay que derogar de forma administrativa, no son leyes, sino que son reglamentos, son guías, y además estamos ya redactando de cómo que debieran quedar. Así que eso nosotros lo dijimos antes. Gracias. Y lo tenemos además muy adelantado. Tenemos muy buenos equipos y muchos equipos. El otro día anunciamos como 40 economistas que están trabajando con nosotros y después de eso además ya nos juntamos con los amarillos, que la cantidad de economistas y gente con experiencia en los gobiernos de la concertación son impresionantes. Aquí está René Cortázar acompañándome, ayer me acompañó José Pablo Arellano, así que de verdad tenemos gente maravillosa que estamos trabajando todos los días. Está Juan Luis Osa, que es el coordinador de todo esto, así que estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn, por haber participado y mucho éxito en tu campaña.